octavo seminario. Tenemos la siguiente conferencia: evolución de la viviparidad en reptiles, que sustentará Fausto Méndez de la Cruz, que nació en la Ciudad de México DF el 6 de septiembre del... Me mandaste muchos datos. Estudió la licenciatura, maestría en ciencias y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, trabajando con la biología reproductora y evolución de reptiles. Realizó un postdoctorado en la Universidad de Florida, Estados Unidos, y un sabático en el Instituto Politécnico de la Universidad de Virginia. Ha realizado diversas estancias de investigación e impartido cursos en universidades de Estados Unidos, Bolivia, Ecuador, Argentina y México. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Biología. Está interesado en la evolución de los sistemas reproductores en reptiles, enfocándose principalmente en la evolución de la viviparidad y de la partenogénesis, y más recientemente en la vulnerabilidad de los anfibios y de los reptiles ante el cambio climático en Norte y Sudamérica. Sus contribuciones científicas alcanzan más de 100 publicaciones. Ha graduado 10 alumnos de doctorado, 23 de maestría y 17 de licenciatura. Es investigador titular C y está reconocido en el ENI dentro del nivel 2. Fue jefe de la oficina del posgrado del Instituto de Biología de la UNAM y presidente de la Sociedad Herpetológica Mexicana y de la Sociedad Latinoamericana de Herpetología. Entonces, escucharemos al doctor Fausto y le damos un aplauso de bienvenida. Sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Agradezco a los organizadores. Primero que nada, quisiera decir que esta charla la quiero dedicar a mi maestro, a mi profesor, el doctor Gilet, que recientemente, el año pasado, falleció. Y él, sin duda, tiene gran influencia en esta charla. Bueno, vamos a hablar un poquito de la variedad de reptiles. En realidad, les quiero comentar que hace unos años, hace unos 25 años, cuando recién empecé a trabajar con esto de la viviparidad, había mucha reticencia en el país, ni siquiera pensaban que pudieran ser vividas los reptiles. Y obviamente esto traía toda una revolución dentro de nuestro país, básicamente porque era un sistema que no estaba adaptado hace 25 años más o menos. Por favor. La primera diapositiva nos habla de múltiples orígenes de la viviparidad. En realidad, si podemos ver en esta diapositiva, dentro de las transiciones, el número de veces que ha evolucionado la viviparidad en los ovrávulos se encuentra entre 9 o 10, en peces tenidos 12, en números una sola vez, mamíferos 2 y en reptiles escamados más de 100 orígenes de la viviparidad. Depende de la reconstrucción que se esté utilizando, pero en realidad son mucho más de 100 orígenes de la viviparidad independientes que han surgido. Y obviamente este es un tema muy interesante porque nos está diciendo que por alguna razón selectiva la viviparidad tiene ventajas en estos organismos. Bueno, la otra cosa es que México es un productor de especies vivíparas. De cerca de 10.000 especies de reptiles, el 20% son vivíparos, esto es en todo el mundo. Y en México, de cerca de 420 especies, el 30% son vivíparas. Eso quiere decir que tenemos un porcentaje mucho más alto de lo que existe a nivel mundial de especies vivíparas. Hay diversas hipótesis para explicar esta evolución de la viviparidad y aquí se las enlisto. Dentro de los factores ambientales está básicamente el clima frío, que lo que nos dice fundamentalmente es que las hembras se convierten en incubadoras vivas para poder manifestar la viviparidad hasta últimos del desarrollo embrionario, y de esa forma evitan que los nidos sean puestos y sean expuestos a factores ambientales adversos como humedad excesiva, fríos. Y básicamente lo que nos diría es que el clima frío
promovió en algún momento la evolución hacia la viviparidad. Esta hipótesis más aceptada, el ambiente predecible, bueno, obviamente las condiciones para que puedan mantenerse los nidos se requieren ciertos límites de humedad, temperatura. Entonces aquí un ambiente impredecible obviamente le favorece a la viviparidad porque no tienen que enfrentar los nidos, eso es características adversas. Que haya humedad ambiental excesiva o insuficiente es muy ligado, o sea, la humedad excesiva o insuficiente obviamente trae consecuencias sobre el desarrollo de los huevos. La depredación de los huevos también se ha considerado que pueda ocurrir. En una lagartijita que se llama Anolis, el 70-80% de los huevos son depredados por hormigas. Entonces, obviamente, esto obedece muchísimo la tasa de reclutamiento. La habilidad de defensa, por ejemplo, en el caso de las cascabeles, también nos puede decir que la madre va a defender activamente a su nidada, trayéndola adentro, más que dejarla expuesta en el nido. El ser de hábitos arborícolas, acuáticos o fosoriales que puedan difícilmente encontrar las características para poder poner los huevos en esos ambientes, también se han planteado. El cuidado materno de los huevos para que una precondición para poder llegar a la viviparidad se ha planteado, aunque en realidad ha habido una crítica acérrima, sobre todo en años recientes, en donde proponían que primero cuidaban a los huevos y posteriormente llegaban a la viviparidad. Y hay una cosa que se llama conflicto paterno-cría que no está en este artículo y vamos a tocarlo más tarde. La que sigue, por favor. Este contexto de clima frío, básicamente, como les decía, las hembras ya no van a depositar los nidos en el ambiente a cielo abierto, sino que van a traerlos consigo a las crías y con esto se convierten en incubadoras vivas, sobre todo en lugares muy fríos, en donde las condiciones adversas, las granizadas, las temperaturas bajas del ambiente provocarían la muerte de los embriones que se están desarrollando en el nido, y la hembra, al mantenerse activa, puede termorregular y mantener a los embriocitos dentro del ovíducto en condiciones óptimas. Entonces, una de las preguntas que me hice hace un tiempo es: el clima frío es el promotor de la viviparidad. ¿Cuál sería la distribución de los grupos ovíparos y vivíparos en Centro y Norteamérica? Y propuse estas tres hipótesis. La primera nos diría que conforme es el clima más frío, tendríamos una mayor cantidad de especies. La segunda nos explica que en realidad es el Ecuador lo que está promoviendo una gran cantidad de especies, porque la diversidad simplemente se incrementa hacia las latitudes ecuatoriales, y nos explicaría la hipótesis 2. La tercera en realidad no tiene mucha razón de ser, pero la propusimos en donde México es el centro generador de la viviparidad. Esta es la distribución de un grupo muy conocido, que prácticamente la mayor parte de las lagartijas que vemos en el país van a corresponder a este género. Estas son las formas que tienen más o menos. Como pueden ver, las especies vivíparas están circunscritas prácticamente a México. Tocan aquí un poco Centroamérica, pasan aquí un poquito hacia la parte sur de Estados Unidos, pero básicamente están circunscritas en México, y más o menos están a esta latitud la mayor abundancia de especies, que son justamente los 20 grados, 18 grados de latitud norte. Por otra parte, las especies ovíparas pueden llegar hasta Canadá y obviamente también aquí en Centroamérica, pero como pueden ver, están presentes sobre todo en estos ambientes adversos durante el invierno. La que sigue, por favor. Este es otro género, Plestiodon, y como pueden ver, estos son totalmente mexicanos. Todos los vivíparos que corresponden al género Plestiodon son básicamente mexicanos, mientras que los ovíparos, pues nuevamente llegan hasta acá, muy arriba, mucho más arriba de las especies vivíparas. Entonces, nuevamente se circunscriben básicamente a México las especies vivíparas. Phrynosoma es un género muy interesante. Hay una gran cantidad de especies ovíparas acá en Estados Unidos y en el norte de México, pero las especies vivíparas prácticamente están circunscritas a latitudes de México. Sin embargo, una especie llega acá a Canadá, una sola especie. Básicamente la mayoría están dentro de las latitudes de México.
Corytofánidos, este es un grupo muy interesante, son lagartijas con unos coronas en la cabeza muy interesantes. Prácticamente todos son ovíparos, solamente hay una especie vivípara, Corytofánidos percarinatus, y está en Chiapas y el norte de Guatemala. Ánguidos, este es un grupo con muchísimas especies. Aquí estamos tocando Reptelgaria, Garnotus, Varicia, Mesaspicia errónea, y hay tanto ovíparos, como podemos ver, esta era la distribución, como vivíparos. Nuevamente, hay una especie acá hacia el norte de México, otra de esta parte de Estados Unidos, pero la mayoría están circunscritos nuevamente en estas latitudes. Llegan hasta Centroamérica, creo que Centroamérica, pero nuevamente vemos un patrón muy circunscrito hacia lo que es México. Genosaurios, todas las especies de genosaurios son vivíparas, no hay una sola ovípara, nuevamente el patrón se repite. La que sigue, Cantusia y Lepidophyma son otros de los grupos. Hay una especie que corresponde también a este grupo de los cantúcidos, se llama Cricosaura, solamente existe en Cuba. Quiero decirles que hay muy poquitos datos de la historia natural de Cricosaura y es un tema muy interesante porque potencialmente pudiera ser ovíparo, pero desconocemos muchos detalles de su historia natural y básicamente los géneros Cantusia y Lepidophyma son vivíparos todos ellos y esta es la distribución que tienen. La que sigue. Entonces, bueno, si hacemos un análisis así muy general, lo que vemos es que la mayor parte de las especies están justamente circunscritas a nuestro país. Algunas de ellas tocan Estados Unidos y Canadá, muy poquitas de ellas, pero básicamente encontramos un patrón en donde México alberga una gran cantidad de especies vivíparas. La que sigue, por favor. ¿Por qué existe una mayor concentración de especies vivíparas en México? Bueno, un poquito es en función de los patrones reproductores en este caso particular. La tecnología de la reproducción de las especies ovíparas, principalmente, y las vivíparas que están en el norte, es un patrón con una actividad primavera-verano. Aquí es donde se desarrolla la ovulación, la puesta, por aquí donde está la fecundación, en fin, todo esto se desarrolla durante la primavera y verano en la mayor parte de las especies ovíparas y algunas vivíparas que alcanzan elevaciones de climas fríos. La que sigue. La tecnología reproductora de prácticamente todas las especies vivíparas se circunscribe de esta manera y una de las cosas que sobresale es que tienen una preñez durante el invierno. Durante el invierno, si nosotros vamos al campo, los organismos no están inactivos, se encuentran afuera, se encuentran perchando en sus sitios de percheo y obviamente muchas de ellas están preñadas. La mayoría de ellas vamos a encontrar esta tecnología en donde existe una preñez invernal. Hay un desplazamiento de muchas de las características, tanto la heterogénesis como la ovulación. En realidad están a punto de ovular o algunas ya están ovulando en esta época del año, octubre, noviembre, diciembre, es cuando ocurre la ovulación y permanecen preñadas entre 5 y 8 meses durante el año, algunas hasta 12 meses dependiendo de las especies, pero pueden estar preñadas tanto tiempo como los humanos o un poco más. La que sigue. ¿Por qué se ha seleccionado la tecnología reproductora con preñez invernal? Esa es otra de las cosas que nos ha ocupado y básicamente lo que vemos en las montañas, que es donde ocurre la mayor parte de las especies vivíparas, es que las lluvias veraniegas decrecen la calidad térmica. Si nosotros vamos durante el verano a Ajusco, a Nevado de Toluca, a cualquiera de esos lugares montañosos, vamos a encontrar muy frío. Durante el verano es en realidad bastante frío, hay muchos días nublados, lluviosos e inclusive granizadas. Obviamente todo esto viene en detrimento de la calidad térmica del ambiente. No así durante el invierno. El invierno son días ciertamente fríos, pero soleados. Y esa cantidad de días soleados favorece muchísimo la calidad térmica de los organismos. Si nosotros vemos aquí, esta es las temperaturas máximas anuales en México, y vamos a ver que en enero, febrero, marzo, abril, mayo, existe una gran cantidad existe una mejor
calidad térmica, que eso es justamente lo que buscan las especies vivíparas para poder desarrollar los huevos en el oviducto. La que sigue, por favor. Estas son algunas de las especies que presentan esas características vivíparas, y aquí están las calidades térmicas y a las diferentes estaciones del año. Como podemos ver, las temperaturas son más bajas durante el verano que durante el invierno, y esto, la calidad térmica, entre más cercano a cero, es mucho mejor, y en el caso de las especies, en el caso de los veranos, tienen menor calidad térmica. Esto lo analizamos, está publicado en esta revista, y en realidad lo que vemos es que durante los climas en las partes central de México son mucho más favorables para poder incubar a los huevos dentro del oviducto durante el invierno, y los nacimientos vienen a ocurrir a principios de primavera, a fines de primavera, durante el verano también puede ser. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo esta publicación es que la preñez invernal se ve favorecida por la calidad térmica diferencial, que no es como los veranos normalmente ocurren en las regiones tropicales bajas, sino que aquí están siendo favorecidas las temperaturas de invierno para poder gestar a los organismos. Bueno, esto de la preñez invernal no es exclusivo de uno solo de los grupos, están en diferentes especies, están en diferentes géneros, de hecho han surgido independientemente, no es un solo origen, han surgido de manera independiente en varios de los géneros que se trabajaron. Todos están en este capítulo del libro. La que sigue, por favor. La otra pregunta es si es una adaptación al clima frío o es una exaptación al clima frío. Esta es otra de las cosas que nos llamó mucho la atención, si en realidad la variedad pudiera ser adaptada al clima frío, que sea una condición que surge justamente al invadir esos ambientes fríos, o como una exaptación. La exaptación quiere decir que surge por alguna característica o por ninguna, y es aprovechado secundariamente para poderse adaptar al clima frío. ¿Por qué Xenópolis? Xenópolis tiene varios orígenes de la viviparidad. Aquí en el grupo Escalaris hay dos orígenes de la viviparidad, posiblemente uno aún está en cuestión, y aquí está otro origen de la viviparidad. Formosus es otro de ellos. Todos ellos independientemente, obviamente esto lo estudiamos. Hay costos, hay ventajas para la madre, obviamente costos para la madre, ventajas para las crías al verse involucrados en un gasto energético mucho mayor al tener que llevar a las crías hasta término versus ponerlos en un estadio más temprano y deshacerse de las crías. Este es un mayor peso de la nidada, más tiempo, menos oportunidades de alimentarse por parte de la madre, mayor riesgo de depredación. Si ustedes pudieran ver una hembra, algunas de ellas invierten prácticamente el doble del peso en las crías y son verdaderos costalitos con apenas capacidad para poder desplazar. Menor número de cuidados, por supuesto, al mantenerse más tiempo preñadas. La ventaja para las crías, pues obviamente protección contra la depredación, el ataque de microorganismos, están automáticamente protegidas contra la deshidratación y obviamente tienen capacidades para poder termorregular adecuadamente. Entonces esta inversión demanda seguramente está jugando dentro de la rotación de huevos y el avance embrionario intrauterino. Una de las cosas que nosotros hicimos experimentos fue determinar cómo estaba este avance embrionario intrauterino. Tortugas y cocodrilos tienen muy poquita retención embrionaria. Si se dividieran en 40 estadios, desde el momento de la inseminación hasta el parto, 40 estadios, muchos de los cocodrilos y tortugas las podrían en un estado muy temprano. Entre 6 y 8 más o menos es cuando son depositados la mayoría de los huevos cocodrilos y tortugas. En el caso de la mayor parte de los escamados, lo ponen hasta el estadio 30, o sea, ya bastante avanzado, pero no a término. Entonces, obviamente, un asunto muy interesante es este avance embrionario intrauterino que nos va a decir cosas muy interesantes.
La retención es, por supuesto, una señal directamente circo, en donde hay una comunicación entre la madre y el feto. Ahí está la madre y ahí está el feto. Ahí está. Entonces, se está comunicando, le dice el organismo dentro de la madre, aquí estoy, y empieza a enviar señales para que haya esa retención. ¿Sí? Es todo un mecanismo que sale enviado y no se mueve en este caso, porque está quietecito, pero mandando señales químicas a la madre. Sigue, por favor. Ya se mueve. Sigue. Y está avanzando el desarrollo del neurotransmisor. Como les decía, este tema es algo muy interesante porque lo que sucede es que la mayoría de las tortugas y cocodrilos los pone aquí en estados muy tempranos, pero en estos organismos llega al estadio 30. La mayor parte de ellos los ponen aquí los huevos y hay 10 estadios por transcurrir para poder llegar a formarse. Esta parte es la fracción prepuesta antes de ponerlos y la fracción pospuesta. Ya una vez depositados en el nido, transcurren estos 10 estadios normalmente en condiciones de nido. ¿La que sigue, por favor? Entonces hicimos un estudio para determinar qué especies podían estar reteniendo y avanzando el estadio embrionario dentro de la madre. Aquí hay cosas muy interesantes. Los grupos vivíparos están con negro, son estos grupos, aquí están los grupos vivíparos, y una condición previa era justamente que existiera una retención y un avance embrionario intrauterino. Aquí se ve muy claramente, muy interesante, o sea, lo que sucede, los huevitos son retenidos dentro del viducto y avanza el estadio de desarrollo. Y eso viene como precondición para adquirir la viviparidad. Ahí está muy bien dibujado. Y también una de las cosas interesantes es que parece ser, lo que nos da el mensaje, como esos grupos están en lugares elevados, pueden llegar hasta los 2.300 metros, los celópodos espinosos. Entonces, una vez que están en lugares fríos, viene esa precondición y pueden invadir los lugares elevados, ya siendo vivíparos. Eso es lo que se dibuja en este caso. En el caso de Aeneas bicantalis pudiera también parecerse muchísimo a la precondición en este caso, en donde hay cierta retención y avance en el intestino para llegar a la viviparidad, pero no en variabilis ni en adobe. En Bengalus todavía está en lugares elevados. Entonces, estas especies variables, sobre todo, es de lugares tropicales en donde no existe el frío. Nos da un indicio de que no necesariamente tiene que recurrirse a un lugar frío para poder llegar a esa precondición de avance, de retención y avance embrionario intrauterino. No empata totalmente con el origen de la viviparidad por el clima frío, básicamente ese es el mensaje. La que sigue. Si analizamos con más detalle lo que sucede con estos dos grupos, la que sigue. Una de las cosas que nos preguntamos es por qué hay este avance embrionario intrauterino. ¿Ustedes han escuchado hablar de este conflicto padres-crías? En realidad, esta es una propuesta en donde las crías tienen mayor demanda hacia los padres y los padres quieren deshacerse de las crías. ¿Les suena esa? A mí me mantuvieron hasta que tuve 30 años. Y obviamente el deshacerse tempranamente de las crías le da la posibilidad de tener más crías y la variabilidad obviamente aumenta de esa madre, de ese padre. Si las crías permanecen junto con la madre, van a tener ciertas ventajas que ya hemos visto previamente, pero obviamente pierden la capacidad de tener mayor cantidad de hijos y hay un conflicto en donde las crías demandan más atención y los padres tratan de deshacerse a un estadio adecuado para que sobrevivan hasta llegar a ser adultos y poder procrear. Obviamente esa carrera que le llaman llamado carrera armamentista, donde hay diferentes intereses tanto de los padres como de las crías, viene a colación en este caso. Hay varios. ¿Sigue? Hay varios. Apréndale a la presentación.
Hay varias, este Childers lo que nos dice es justamente esa parte, ¿no? Que cuando no son genéticamente iguales, ¿no? Hay ciertos conflictos de interés, ¿no? Y hay armas, ¿no? Que pueden ser etológicas, fisiológicas, hay diversas formas para que las crías sigan jalando recursos de los padres y los padres tratan de deshacerse de ellas. ¿La que sigue? Dentro de ese contexto se ha puesto tanto la adelfofagia. ¿Alguien tiene idea? ¿Cómo? Se comen a los hermanos. Dentro de la madre, cuando están desarrollándose en anfibios, tiburones y peces teleósitos, existe este fenómeno de la adelfofagia. Entonces, obviamente, se benefician ciertas crías por estar más grandes, más desarrollados y sacar primero los dientes. Ovofagia, se comen a los huevitos dentro del útero de la madre. Histofagia, se comen ciertos tejidos de la madre para poderse desarrollar. Fraticidio, donde están 2 o 3 polluelos, y uno de ellos ya se hacía el hermanito, demanda de atención, lo hemos visto con un montón de aves, ¿no? Donde están prácticamente estirando el pescuezo para poder obtener mayor cantidad de recursos. El sexo de las crías, en algunos mamíferos inclusive, en la primera camada hay más machos, porque van a ser más grandes, más competitivos, y tienen que competir para poder tener un territorio, un cierto harén. Y la segunda mirada viene siendo dependiendo de las cosas. El altruismo, esto podemos hablar muchísimo al respecto, pero también se considera dentro de este esquema, y los cuidados de los huevos o de las crías, que también ocurre en los retiros. La que sigue, por favor. Y por supuesto, la viviparidad. La viviparidad también puede inscribirse dentro de esta carrera armamentista entre los padres y las crías. La que sigue, por favor. En todos los organismos en los que los padres y sus crías no son genéticamente idénticos, se origina de ellos un conflicto de interés por la inversión parental. La que sigue, ¿qué tanta similitud genética tiene la madre con las crías? Bueno, aquí no hay mucho problema, ¿no? La madre va a tener el 50% de similitud con las crías, pero sobre todo si existe paternidad múltiple, como ocurre en muchas de las lagartijas. La que sigue. Ahí está un padre y va a tener el 50% de similitud con la cría también. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando hay más de un padre? Este asunto de la paternidad múltiple, lo que estamos proponiendo es que empieza a jugar dentro de la mirada, y existe diferencias enormes en las estadios de puesta. Diferentes padres, al tener paternidad múltiple, demandan diferente grado de desarrollo embrionario intrauterino. Estos son los estadios de desarrollo embrionario en un grupo de lagartijas muy cercano a las vivíparas de los espinosos. Como pueden ver, hay una gran diversidad en los estadios de desarrollo. Esa gran diversidad de los estadios de desarrollo nos está diciendo que hay diferentes estadios en donde la madre no puede competir mucho, pero los padres sí. Los padres están demandando diferente, y en la misma mirada, lo que hemos encontrado en una sola hembra es que hay estadios de desarrollo diferentes. Al principio pensábamos que pudieran ser por la posición. Los que se ovulaban primero y eran fecundados primero, seguramente tendrían estadios de desarrollo más avanzados. Pues no resultó así. Después tratamos de entenderlo por el grosor del cascarón. También le dimos el grosor del cascarón y tampoco resultó nada de esto. Entonces, en este artículo, si ustedes lo consultan, sobre todo el de Calderón Espinosa, con el doctorado, pues nos quedamos con un pasmo y no pudimos explicar en realidad por qué había esta diversidad tan grande en todas las poblaciones estudiadas desde los espinosos. Bueno, hicimos análisis para tratar de explicarlo y en realidad no resultaba de ninguna manera. Esto fue ya metiendo un poquito de la filogenia, de las distribuciones, y
no pudimos explicar ni por la altitud, ni por el grosor del cascarón, ni por la posición de los huevitos dentro de la fresa de la que sigue, por favor. En Cerro Escalaris, otro de los grupos en donde hay especies vivíparas, estas vivíparas orientales, y especies ovíparas, ¿no?, muy emparentadas en el mismo grupo, vuelve a presentarse esa diversificación en la cantidad de estadios embrionarios. Y otra vez, ¿no?, nos mete ese conflicto. Entonces, una de las cosas es que nos preguntamos si, dependiendo del padre o padres, por ser poliátricos, podrían desarrollarse estadios de desarrollo diferentes, inclusive dentro de una misma hembra. En una misma hembra podemos encontrar 2 o 3 estadios de desarrollo distintos. La que sigue, por favor. Otra vez lo analizamos en función de la altitud. En realidad, aquí lo que quiero decirles es que en ambientes secos tienen tanta capacidad de poder desarrollar esos embrioncitos como en ambientes de mayor altura, porque lo que queríamos encontrar era que a mayor altura tuvieran una mayor capacidad de desarrollo embrionario, y no resultó así. Entonces tampoco nos puede explicar el estar invadiendo lugares más elevados, más fríos, versus las poblaciones con lugares de menor altitud y más secos. Lo hicimos también, hicimos aquí un análisis fitogenético, resultó que no había una inercia fitogenética que nos pudiera explicar justamente eso. Lo que sigue. Entonces, una de las cosas que nos da este estudio previo es que parece ser que la evolución de la municipalidad puede ocurrir en condiciones no de alta montaña, sino inclusive en lugares secos. La municipalidad no surge justamente por la invasión al clima frío, sino que puede surgir por una condición diferente y, una vez siendo vivíparos, pueden invadir el clima frío. Entonces, esta sería una exaltación que les permite, siendo vivíparos, digamos, invadir los nichos vacíos que están en las montañas. La que sigue, por favor. ¿Cuál sería la ventaja sobre esto? Las especies ovíparas en general, bueno, tienen la mayor parte de los desarrollo embrionarios al CD30. A especies con paternidad múltiple empiezan a jugar en esos estadios distintos, como vimos en esas especies cercanamente emparentadas a las vivíparas, y obviamente el estadio final sería llegar a la viviparidad. Empiezan a avanzar dentro del ovario hasta llegar a la viviparidad. La que sigue. Básicamente es esto lo que les expliqué. Los padres múltiples eran responsables de una competencia interna en el conducto. Y la ventaja, obviamente, es que estos huevitos que llegan a estadios más avanzados van a permanecer menos tiempo en la incubación, menos tiempo expuesto a depredadores y también menos tiempo expuesto a ambientes, a factores ambientales adversos. Mientras que los que están menos avanzados tendrían mayor riesgo de depredación, de invasión de agentes infecciosos y de ser depredados. Entonces, obviamente, esto tiene una competencia intrauterina que tal vez se puede explicar por este factor de piedra, papel y tijeras. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿No? Entonces, bueno, este jueguito de piedra, papel y tijeras en realidad nos está diciendo que hay morfos cromáticos en las poblaciones que nos están determinando estrategias de vida diferenciales. En este caso, en piedra, papel y tijeras están los machos amarillos, machos blancos, machos rojos, como podemos ver, hay morfos tanto en las hembras como en los machos. Estos morfos están jugando este mecanismo de piedra, papel y tijeras. Primero vamos a explicar cómo surgió esto de piedra, papel y tijeras. Esta lagartija que ha sido muy estudiada, básicamente fue la que dio la pauta para entender estos morfos cromáticos, cómo están jugando, y después vamos a ver qué es lo que sucede con piedra, papel y tijeras. Rock, paper, scissors es el nombre en inglés. Aquí lo mantenemos, ¿no? Y la que sigue. En este esquema, mi colega
Barrio ha trabajado básicamente durante 25 años con esta lagartija, tratado de entender este sistema de piedra, papel y tijeras. Estos machos azules, como pueden ver aquí en la garganta, son machos cooperativos, son machos que, si bien ellos pueden encontrarse, se defienden los territorios de ellos mismos, no están invadiéndose, son monogámicos prácticamente, se respetan los territorios y se comunican para poderse identificar como machos azules. Los machos anaranjados son machos que son muy agresivos, son más fuertes, son más grandes, tienen mayor histamina, y lo que hacen es quitarles a las hembras, territorios, todo. Estos son agresivos y compiten con estos otros, y entonces se genera una selección dependiente de frecuencias. Entre mayor cantidad de machos azules haya, empiezan a tomar ventaja los anaranjados. Pero cuando hay mayor cantidad de machos anaranjados, vienen los amarillos, que son machos feminoides, son machos que se parecen a la hembra, se meten en el territorio y dicen, no, pues yo llegué aquí, soy una hembra, pero en realidad son machos engañadores. Y cuando empiezan a tener mayor frecuencia estos machos, vienen nuevamente los machos azules y se los ponen como a caminuchis. Les quitan, los descubren y empiezan a generarse un mecanismo de piedra, papel y tijeras, cooperación, usurpación, engaño. Alguien me preguntaba que si esto tiene que ver con los partidos políticos. No. Sí, una de las cosas muy interesantes que ha encontrado este colega, Nervo, es justamente esto, que la genética del supergen Orange Yellow, que es justamente lo que determina los colores, controla la fecha de puesta de esta terpuniana. ¿Qué nos está diciendo? Que la fecha de puesta, obviamente los supergenes, que cuando son azules los machos, pueden tener mayor retención las hembras. En el caso de los anaranjados, la fecha de puesta es mucho más temprana. Y obviamente son puestos en estadios más tempranos. Esto justamente nos está explicando estos mecanismos de retención embrionaria intrauterina y avance embrionario intrauterino. Esta parte de aquí es justamente lo que retomamos para tratar de entender en el mundo cómo están jugando el piedra, papel y tijeras dentro de los mecanismos que permiten el avance del desarrollo embrionario intrauterino y eventualmente promover la viviparidad. La que sigue, por favor. Esto es simplemente para explicarles cómo es que se juegan las frecuencias. Les comentaba que es una selección dependiente de frecuencias. Cuando hay una mayor cantidad de machos azules, los machos azules son gregarios, se toleran, se agrupan, se reconocen. De hecho, es algo parecido a la selección de grupo, al gene selection, pero eso es una gene selection, una selección de genes que codifican para el morfo azul, y ese morfo azul se van a encontrar aun cuando no sean parientes cercanos. En el gene selection se favorecen familias, en el gene selection se favorecen genes que codifiquen para el alelo azul. Y obviamente esta mayor densidad lo que nos dice es que cuando hay mayor cantidad de machos azules, vienen los anaranjados y toman una mayor frecuencia. Y cuando empiezan a predominar los anaranjados, los engañadores entran a sus territorios y empiezan a predominar. Obviamente estos, cuando se dan cuenta los machos azules, toman esos territorios y empiezan a generarse un juego de piedra, papel y tijeras. ¿Sí? ¿Se explica por qué? ¿Queda claro? La que sigue, por favor. Bueno, esto es lo que ocurre. Este mecanismo en realidad tiene una cantidad de implicaciones muy diversas. Esto es lo que estudió Amcor con una tertuliana, un alumno de Barrio Nervo, y lo que fue a hacer fue simplemente mapear diferentes poblaciones. Los verdes, aquí están, como pueden ver, aquí están los morfos cromáticos que encontró en cada una de ellas para machos y hembras, y lo que hizo fue mapear a todo lo largo de la distribución prácticamente de estos organismos para entender cuáles eran los mecanismos que estaban ocurriendo. Una de las propuestas es que empiezan a jugar piedra, papel y tijeras, empiezan a jugar esta selección dependiente de frecuencias
y por alguna razón se favorece la fijación de alguno de esos alelos. Por eso es que aquí encontramos solamente azules, acá encontramos rojos, y empieza a jugar un fenómeno que da lugar a especies diferentes. La que sigue, por favor. Están los morfos cromáticos, poblaciones con los 3 morfos, con 2 morfos, la que sigue, con un morfo, ¿no? La que sigue, por favor. Y este puede ser orange blue o naranja. La que sigue, por favor. Entonces, si nosotros lo vemos en la filogenia, obviamente una de las cosas es que este juego de hidropelicas empieza a esporular en especies diversas. Por alguna razón se favorece que se fijen los alelos rojos, y por acá empezamos a ver que hay una gran cantidad de diferencias. Entonces también influye en la velocidad de especiación de estos organismos. Eso es lo que estamos viendo. Una de las cosas muy interesantes que quiero comentarles es que las poblaciones que dan origen a todo este fenómeno se encuentran aquí. Y desgraciadamente es uno de los lugares en donde la densidad de ultras tepuriana es más baja. Entonces nos urge tratar de entender cómo es que forman estas poblaciones con 2 morfos cromáticos, empiezan a jugar ese papel, y súbitamente surgen las demás poblaciones jugando este juego de piedra, papel y tijeras, y se puede entender como una evolución acelerada de la especiación. Mucho más rápido empiezan a jugar ese juego de piedra, papel y tijeras, y diversifica el grupo. La que sigue, por favor. Bueno, esto también ocurre en México. La que sigue. Esta fue otra investigación que se realizó con las lagartijas de un lugar que se llama La Manzana, está en Hidalgo y en San Luis Potosí. Como pueden ver, impresionante los colores que tiene ese organismo. Ahí están los mocos cromáticos, aquí está este es un lugar de un bosque y este es un desierto, pero finalmente se están manifestando los mocos cromáticos. La que sigue. Este es el reproduccional, vean los artículos. Variabilis, como su nombre lo indica, ¿no? También existe variabilidad. Por favor. Bueno, ya lo vimos, ¿no? Estos son morfos cromáticos en machos y hembras. En Xenoporus bucronatus, vean, ¿no? Es el bosque quemado aquí en Chico Hidalgo. La que sigue, por favor. Torquatus, es una tesis de mi alumno que está realizando con todo el grupo, y Víctor Hugo Jiménez. Entonces, tratamos de mapear dentro de todos los filosomáticos cómo estaba representado estos morfos cromáticos, y lo que encontramos fue esto. Bueno, esos son los monomórficos, los dimórficos y los trimórficos. Y lo que se hizo fue una reconstrucción de estados ancestrales con máxima verosimilitud, y estos serían los nodos que nos indican que estos morfos podrían haber evolucionado de una condición tricrómica en el ancestro. La que sigue, por favor. ¿Qué tan antiguo es este juego en Utah? ¿Cuántos orígenes hay en Xenoporus? La que sigue. Miren, estos son un grupo de organismos que se llaman Sandolelizas, se llaman así como agrícolas, las lagartijas que viven básicamente muy cerca de la arena. Es Uma, Cofosaurus, bueno, Frenosoma también está por allí, y básicamente lo que encontramos es que ya hay morfos cromáticos, pero no están en la misma población, ¿sí? Básicamente son como muy independientes, cada uno de ellos ya se manifiestan como colores azul, rojo, es Calisaurus, Cofosaurus, Uma, y una más que me escapa, un género más. Pero básicamente encontramos poblaciones monomórficas, pero ya los colores presentes. La que sigue, por favor. En Utah es justamente donde surge la primera población con esos morfos cromáticos. Y como vemos, hay
hay una diversificación enorme dentro de la distribución de este grupo. ¿La que sigue? Aquí hay no hermosos colores, son las lagartijas arenícolas, pero están nuestros colores. ¿La que sigue? Aquí son la ruta que evoluciona hace 30 millones de años y está jugando ese papel, ¿no? El trimorfismo evoluciona aquí, este es el estado de reconstrucción ancestral y obviamente empieza a jugar ese papel, ¿no? Todas las rutas diferenciadas actualmente. ¿Sigue? Aquí en Urosaurus también encontramos otra lagartija que está muy difundida en México. El Urosaurus también ya tiene se ha calculado que son 25 millones de años. En el grupo Variabilis, ese es el grupo que no empataba con la evolución de la viviparidad, también encontramos. Entonces, aquí es otra explicación por qué tiene esta diversidad de estadios embrionarios. Aquí se encuentra justamente el grupo Variabilis. La que sigue, por favor. Ahí están los morfos de Urosaurus, son muy bonitos algunos de ellos, en realidad colores espectaculares. La que sigue, por favor. Ahora, en el grupo Formosus, es uno de los grupos vivíparos, y vean nada más la cantidad de nodos y cómo se han desarrollado, se han fijado ciertos colores a lo largo de la historia evolutiva del grupo Formosus. Hay una gran cantidad de especies, 30 aproximadamente especies vivíparas, y obviamente jugando esto. Pero una cosa muy interesante es que el grupo Spinosus, que es el grupo que es ancestro, también es trimórfico. Este es el grupo que también tiene diversidad de estados embrionarios intrauterinos. La que sigue, por favor. ¿Una más? Por supuesto, aquí están los dos orígenes de la viviparidad, el Cerebroceleus, que es una de las especies que estudiamos dentro del grupo Scalaris, y otra vez, aquí están los modos cromáticos tricromáticos, ¿no? La que sigue. Y si revisamos así cada grupo, vamos a encontrar que origen de los modos cromáticos ancestrales, que nos está explicando toda esta diversidad de especies. La que sigue, por favor. Bueno, otra vez. En Gramicus, obviamente, también encontramos esa gran diversidad y nos dice que hay un estado ancestral que da origen a toda esa diversificación. Una más. Aquí en Torquatus, vean nada más, o sea, ha especiado muchísimas veces jugando a este patrón. Esos son básicamente lo que nos diría, la que sigue, es que 44% de los taxa tienen colores de piedra, papel y tijeras, por lo menos 13 orígenes independientes, varios recientes, de unos 2 millones de años, otro como Urosaurus, bastante antiguo, la que sigue. De Rock Paper Scissors saldrá como primero azul, anaranjado, amarillo. Y se observa este patrón 13 veces dentro de estos cromáticos. El sistema Rock Paper Scissors genera las especies conforme se descompone. O sea, una vez que ya está el orange blue yellow, anaranjado, azul, amarillo, se descompone en azul, anaranjado, y esto puede dar azul o orange, es anaranjado. Familia de lagartijas, morfos, especiación y orígenes de la viviparidad. ¿Qué sigue, por favor? Este origen de la viviparidad se acopla con los morfos y obviamente una vez que surge la viviparidad y estos morfos cromáticos, en realidad, como pueden ver, la diversificación se magnifica en muchísimos de los grupos. Entonces, no solamente ha influido en los somáticos, sino en muchas otras familias. El RPS y los orígenes de la mismalidad. En realidad, la impronta genómica, que es el predominio de un gen sobre el otro, se puede observar en este experimento utilizando el alelo parental materno, y así se expresan los alelos cuando son los dos anaranjados, pero al estar juntos se expresan de manera diferente que cuando son de un solo morfo cromático. ¿Sí? Tienen una influencia sobre los otros, dependiendo de si son
paternos o maternos, tienen una diversificación en los tiempos de incubación. La que sigue, por favor. Esta asociación de dimorfismo con la evolución de la viviparidad es notable en los somáticos. Surge cada que ocurre esta viviparidad. Aquí está la asociación de huevos, el dimorfismo, y básicamente van súper acoplados. Tiene que haber ese dimorfismo para que haya retención de los huevos y con esto surgimiento de la viviparidad. La que sigue, por favor. Eso también ocurre en la certa vivípara, una lagarteja que es europea, y es prácticamente indiscutible que tiene que haber esta viviparidad y el dimorfismo para que pueda ocurrir el origen hacia la viviparidad. La que sigue, por favor. En leolévidos, también hemos estado trabajando con leolévidos en el sur, en la parte sur del continente, esto es Patagonia. Vemos aquí los morfos cromáticos, la que sigue. Y nuevamente, ¿no? O sea, es indiscutible que tiene que existir este juego de piedra, papel y tijeras, y de repente en alguna población empieza a surgir la viviparidad. Entonces no es solamente exclusivo de celólogos, hay muchos otros grupos que se pueden circunscribir en donde existe este juego de piedra, papel y tijeras y avance embrionario intrauterino y viviparidad. La que sigue, por favor. ¿Por qué es algo común y cómo se forma? Sigue, por favor. En realidad, estos mecanismos de piedra, papel y tijeras se forman en todos los sistemas sociales. Todos los sistemas sociales, esto no es exclusivo de las lagartijas, se ha estudiado que también, por ejemplo, en esto de la inversión bancaria, en realidad es un sistema que alguien vio la película de Una mente brillante. ¿Recuerdan cómo se llama la película? John Nash, ¿no? John Nash fue el que desarrolla la teoría de juegos. Todas las sociedades utilizan esos mecanismos para poderse mantener y obviamente en algún momento se descompone y crea nuevas especies mediante la pérdida de elementos. La que sigue, por favor. El modelo de extinción, que vamos a hablar un poquito, en realidad muy poquito, ya no sé cuánto de tiempo creo. Hemos trabajado con la termorregulación también de estos grupos y lo que hemos estado haciendo es básicamente determinar en qué forma influye el cambio de clima, toda esta exposición a temperaturas más elevadas y más bajas en algunos casos. Quiero decirles que estos son los parámetros en los que se mide la termorregulación de los organismos. John Nash, ¿no? John Nash fue el que desarrolla la teoría de juegos, justamente utilizando esto de no pierdo todo, no gano todo, y empieza a generar todo un sistema complejo en donde las sociedades utilizan esto, la agresión, el engaño y la liberación. Todas las sociedades utilizan esos mecanismos para poderse mantener y obviamente en algún momento se descompone y crea nuevas especies mediante la pérdida de elementos. La que sigue, por favor. El modelo de extinción, que vamos a hablar un poquito, en realidad ya no sé cómo decirlo, creo. Hemos trabajado con la termorregulación también de estos grupos y lo que hemos estado haciendo es básicamente determinar en qué forma influye el cambio de clima, toda esta exposición a temperaturas más elevadas y más bajas en algunos casos. Quiero decirles que estos son los parámetros en los que se mide la termorregulación de los organismos. Este es el intervalo de actividad con la voluntaria máxima y mínima, la que sigue, por favor. Y es justamente aquí, en las temperaturas máximas y mínimas, en donde influye el calentamiento del planeta para poder llegar a la extinción de los organismos. De eso tenemos una charla en la anterior, pero les voy a contar muy brevemente la que sigue, que en realidad esto sería con el horario de actividad. Estas son las temperaturas a las que son expuestos los organismos, se llaman
temperaturas operativas, aquí están en líneas rojas, y los organismos que vemos activos a mediodía básicamente no tendrían una gran cantidad de horas de restricción. Las horas de restricción ocurren cuando las temperaturas operativas, las temperaturas a las que son expuestos los organismos, se restringen, incrementan y restringen la actividad. Ahora sí están operando una gran cantidad de horas de restricción y no pueden estar activos los organismos porque las temperaturas son bastante elevadas. Entonces restringen su actividad a horas muy tempranas en la mañana y en ocasiones en la tarde. Pero si estas horas de restricción se incrementan, se hacen máximas, los tiempos para poder estar activos son demasiado cortos como para poder mantener viable una población. Con esos tiempos de actividad tan restringidos, lo único que sucede es que finalmente lleva a la extinción a esa población porque no son capaces de alimentarse, no son capaces de defender el territorio, de proteger a la pareja. Son tiempos que nos están limitando en sus actividades biológicas fundamentales y de esta forma se llevan a la extinción. Desgraciadamente, nosotros lo que hicimos fue generar una gran cantidad de información con la temperatura máxima de cada uno de los sitios, la temperatura del cuerpo de cada uno de los organismos estudiados, que esto se hizo a nivel mundial, las horas de restricción en las 34 familias, dependiendo de las temperaturas que pretendían, y validar la extinción de las familias en diferentes partes del mundo. Esto fue un trabajo que se presentó en el 2010, la que sigue, y ahí están la cantidad de especies que estaban sufriendo ya con el calentamiento del planeta. La que sigue. Básicamente, el mensaje es que una vez que evoluciona la bipolaridad, las temperaturas que están siendo seleccionadas son mucho más bajas que las de las especies ovíparas. Al invadir esos ambientes fríos, al invadir básicamente la mayoría de ellos climas por debajo de las temperaturas preferidas de la mayor parte de las especies ovíparas, se crea un mayor riesgo de extinción de las especies vivíparas. La que sigue, por favor. Estos son los escenarios y como pueden ver, las especies vivíparas son mucho más vulnerables que las especies ovíparas. Una de las cosas que les quiero comentar, los xenófobos, que son los que hemos estudiado más, tenemos más información de ellos, si las hembras preñadas se exponen a temperaturas por arriba de 35 grados, las crías se mueren o nacen deformes, tienen efectos deleterios. Entonces, obviamente, se cuidan de no exponerse a temperaturas mayores cuando están preñadas. Desgraciadamente, como les acaba de mencionar, las temporadas de mayor cantidad de radiación es justamente cuando ellas están preñadas. En invierno, una gran cantidad de especies vivíparas están preñadas y es justamente cuando la calidad térmica es mayor. Les beneficia, sí es cierto, pero si es mayor a un nivel en el que ya no pueden ser regular adecuadamente, van a tener efectos deleterios directos sobre las crías. Por eso es que justamente las especies vivíparas, el escenario que tienen a futuro es sumamente discriminatorio. La que sigue, por favor. Esta es la predicción a nivel mundial. Como pueden ver, depende mucho de las temperaturas